El gráfico de Bitcoin se ha recuperado muy bien desde los mínimos de febrero, pero todavía estamos muy lejos de los máximos históricos, mientras que los índices, el Nasdaq, el S&P 500 están en la zona de máximos históricos. En esta update vamos a hablar sobre qué tan alto puede llegar este rally. También vamos a echarle un vistazo a un indicador importante de sentimiento, el índice de miedo y codicia. Muy interesante para mí porque ya usamos Elliott Wave para identificar el sentimiento del mercado. Y si podemos combinar eso con uno de los indicadores de sentimiento más establecidos en el espacio cripto, como el índice de miedo y codicia, entonces todo este análisis puede volverse muy poderoso, ¿eh? Ahora, en la update de ayer les mostré los ciclos de tiempo. Si les interesa eso, revísenlo, porque el UTF es un modelo basado en el precio, ¿ok? Pero los ciclos de tiempo tienen que venir con otros cálculos o modelos. Así que si combinamos esto, se vuelve muy importante para tu plan. En este video queremos hablar sobre el sentimiento y también vamos a hablar sobre cuál es típicamente el sentimiento que esperarían desde el punto de vista de Elliott Wave en un rally correctivo como este, en un típico invierno cripto. Y espero que todos estemos de acuerdo con eso, de que estamos en un invierno cripto o bear market. Así que vamos a hablar de todo esto, sobre la estructura general aquí, y primero que nada estamos en lo que llamamos la onda B. Ahora, desde el punto de vista de Elliott Wave, que es el modelo principal de análisis que estamos usando, las correcciones se desarrollan en estructuras de tres ondas. Tuvimos esta caída inicial hacia los mínimos de febrero y luego aquí el rebote. Y debería haber otro movimiento a la baja. Esto me da un movimiento de tres ondas. Es solo una versión más grande del patrón que se desarrolló desde el máximo de octubre. También un movimiento bearish de tres ondas, así que les da una muy buena idea de cómo suelen desarrollarse estas correcciones. Todo esto, ya saben, mi objetivo aquí en estos videos es familiarizarlos con cómo funcionan los mercados, ayudarles a entender cómo funcionan y lo que podemos ver en un bull market, ¿sí? Ven este bull market, esos movimientos de tres ondas a la baja son naturalmente muy pequeños. Pero pueden ver, siempre es un movimiento de tres ondas en una tendencia al alza. Sí, siempre. Incluso aquí obtienen pequeños movimientos de tres ondas. Siempre hay estos movimientos de tres ondas en una tendencia al alza. Al igual que, ya saben, las pequeñas correcciones son movimientos de tres ondas a la baja porque un movimiento de tres ondas no es una tendencia principal. Es solo un pullback correctivo. Los mercados respiran, inhalan y exhalan. Y entonces, en una tendencia a la baja más grande, obviamente este patrón de tres ondas es más grande porque está incrustado dentro de una tendencia al alza mucho mayor. Porque también podemos ver una tendencia alcista mucho mayor, la tendencia alcista de Bitcoin a largo plazo, que aún está intacta, obviamente necesita ser corregida y mientras esos movimientos a la baja se desarrollen predominantemente como estructuras de tres ondas, que luego se convierten en estructuras de tres ondas más grandes, seguimos estando en una estructura alcista de timeframe superior. Lo que se volvería un poco preocupante es si vemos caídas reales en cinco ondas. Pero si es una caída en tres ondas, entonces todo está bien, solo implica que es una corrección más grande. Y ya saben, exactamente lo que vemos también en los bull markets, solo que en estos bull markets esos movimientos de tres ondas a la baja son mucho más pequeños, así que es solo una cuestión de escala, ¿saben? Pero el comportamiento siempre es el mismo. Por eso quiero hablar un poco sobre el sentimiento del mercado el día de hoy, porque en estos movimientos en bull markets, en los pullbacks, también ven básicamente una versión pequeña, también en términos de sentimiento de mercado, que se basa en el miedo y la codicia, las dos emociones básicas en los mercados financieros. Miren, hay una pequeña versión de eso, lo que ven aquí en pequeño y lo que probablemente sienten ustedes mismos, también lo ven aquí en grande. Así que es muy importante entender, para tomar decisiones correctas en los mercados, es muy importante que sepamos cómo estas ondas, estos patrones, cómo los hacen sentir. ¿Qué está tratando de hacer el mercado? Así que por favor tengan en cuenta que la suposición aquí no ha cambiado en muchos meses. En el Q1 ya destaqué aquí arriba, hice esta update del Q1. Estas son las actualizaciones trimestrales que les doy, donde dije que deberíamos tener un mínimo más y luego un rally. Ese rally se está desarrollando, reforcé eso a principios de abril cuando grabé la actualización del Q2, que deberíamos subir más. El área de resistencia ya estaba en el gráfico desde entonces, así que realmente la suposición aquí no ha cambiado en lo absoluto en el gráfico de Bitcoin. Y solo quiero que todos entiendan que esto todavía se ve como un rally correctivo en este momento. Puede convertirse en algo más bullish, desde luego, y expliqué en detalle en las actualizaciones anteriores cómo se vería eso
qué significaría. Pero en este video voy a enfocarme en el sentimiento y por qué muchas personas quedan atrapadas en una onda B como esta, y cómo el índice de miedo y codicia también puede ayudarnos y cómo en realidad respalda la tesis actual de que esto quizá es solo un rally correctivo que aún puede extenderse más alto. Absolutamente, y hablamos del área objetivo aquí alrededor de 82 a 94,000. Es mi área objetivo inicial. Estamos casi ahí antes de que luego tengamos una caída, tal vez desde mayo, junio en adelante, como suele suceder en años pues que están a la mitad. Y luego, si hablamos de objetivo a la baja, quiero decir, depende exactamente de dónde termine la onda B. Realmente no podemos definir objetivos aún. Todo lo que puedo hacer es usar el máximo actual que tenemos aquí y luego la onda C a la baja nos llevaría a aproximadamente 38,000. Ahora, si piensan que es un número inventado, no lo es. Es exactamente lo que Bitcoin hace siempre. Bueno, no siempre, pero casi, porque acabo de mostrarles cómo tienen ondas dentro de ondas. Y estos son simplemente fractales. Y todo lo que tienen aquí en pequeño, este movimiento inicial ABC a la baja desde el máximo de 2025, lo tenemos acá en grande, ¿ok? ¿Y qué hizo Bitcoin cuando bajó desde el máximo de octubre? Bajamos, formamos esa onda A en pequeño, subimos en una onda B y luego alcanzó la extensión del 100%, como por arte de magia. Parece magia, pero en realidad solo es el sentimiento, ¿ok? Eso nos lleva de vuelta al índice de miedo y codicia. Lo voy a explicar en un momento, pero es solo el sentimiento. El sentimiento decide cuando el mercado está listo para una reversión y muy a menudo alrededor de la extensión del 100%. Así que si la onda B hace top aquí, bajamos, ahí está. Alrededor de 38,000. Muy, muy poderoso. No implica que tengamos que detenernos exactamente ahí, pero saben que esto es tan mágico. Por eso, si simplemente volvemos al gráfico diario, ni siquiera cerró por debajo de esta zona de 62,000 en febrero. ¿Sale? Eso es muy, muy poderoso. Así que vamos a echarle un vistazo ahora sí al índice de miedo y codicia. Y tengamos en cuenta que el rebote actual se ve como una onda B. Así que vayamos al índice. Ok, vamos a nuestro terminal. Para aquellos de ustedes que están interesados, muy pronto voy a poner a disposición esta versión de acceso anticipado a nuestro terminal para nuestros miembros Gold en Discord. Esto es algo muy nuevo que planeo expandir. Por el momento, tenemos 4 indicadores en vivo aquí: la app de estacionalidad, el screener de estacionalidad, tenemos el índice de miedo y codicia y el interés de búsqueda. Pero eso se va a ampliar más, todos estos indicadores que he usado durante años. La gente me ha preguntado una y otra vez que si los puedo mostrar, que si puedo ponerlos ya disponibles. Ese es el plan. Esto será un beneficio adicional para nuestra membresía Gold y ustedes pueden obtener acceso anticipado. Si están interesados, revisen nuestra membresía en los links que les dejo en la descripción. Solo es importante que se unan como miembro Gold y luego en los próximos días van a recibir el link ahí, ¿ok? Así que de todas formas, lo que buscamos aquí o lo que analizamos es el índice de miedo y codicia. Voy a acercarme un poco a la acción actual del miedo y codicia. Así que primero que nada, este índice está actualmente en 39, en miedo, ¿ok? Así que podríamos decir que seguimos en ese modo, en modo miedo, no estamos en modo codicia. Así que, aunque veo de vez en cuando cada vez más comentarios bullish en la sección de comentarios, todavía tenemos una mayoría de personas, creo, que están de acuerdo en que estamos en un bear market. Pero eso es probablemente aún no lo suficientemente bullish para una onda B. Ahora, esta es la corrección actual, ¿verdad? Así que si nos acercamos un poco, esta es la corrección que vemos aquí ahora mismo y el rebote desde el mínimo de febrero. Así que otra vez, este es el índice de miedo y codicia junto con el precio de Bitcoin. Y lo importante es entender que este indicador por sí solo realmente no nos dice qué va a ser el mercado después, solo nos dice cómo se siente la gente. Pero cuando lo combinan con Elliott Wave, se vuelve mucho más poderoso. Yo nunca usaría ese indicador por sí solo, pero si lo combinamos con Elliott Wave y ya hemos hablado sobre la estructura, entonces no solo estamos viendo el sentimiento de forma aislada, estamos comparando el sentimiento con la estructura. Y desde mi perspectiva actual, estoy tratando este mercado como parte de una fase bajista más amplia. Y dentro de eso, como saben, el movimiento que estamos viendo es muy probablemente un rebote de onda B o un rebote correctivo. Y aquí es exactamente donde el índice de miedo y codicia se vuelve útil porque una onda B no es solo un patrón técnico, ¿ok? Es una fase psicológica, es la fase donde el mercado necesita reconstruir la confianza sin cambiar la estructura subyacente. Ahora, se observan
cómo se comporta el índice de miedo y codicia durante estos movimientos, van a notar algo que es consistente. Después de una caída, tuvimos una caída obviamente desde los máximos de octubre, el sentimiento no se queda en miedo por mucho tiempo o en miedo extremo. Aquí bajamos, tuvimos miedo extremo, fue muy bajo, solo dice, creo que estaba alrededor de 6 la puntuación del índice, ¿ok? Así que comienza a recuperarse, se mueve de vuelta hacia neutral. Y quiero decir, estuvimos en mínimos récord, creo que en febrero, ¿eh? Va hacia neutral, quiero decir, ya estamos subiendo aquí, ya vemos algunos puntos amarillos, así que tal vez ya estábamos en neutral o al menos en un rango de miedo más alto hace unos días, hace un par de semanas. Pero aún así, se mueve de vuelta hacia neutral, ¿vale? Eso es importante, a veces incluso ligeramente hacia codicia durante estas fases. Y eso sucede incluso cuando la estructura del precio en este punto a menudo sigue siendo correctiva en un rebote de onda B. Así que lo que están viendo es que la forma en la que la gente se siente sobre el mercado mejora más rápido de lo que el mercado realmente está haciendo estructuralmente. Y ese es el punto clave, porque en un movimiento impulsivo real, especialmente en algo como una tercera onda al alza, un verdadero mercado alcista, justo aquí, esto obviamente fue en el bull market. Ven mucho verde, incluso codicia extrema. A veces la gente me dice que cuando esto es codicia o codicia extrema formamos un top. Eso no es del todo cierto, de hecho queremos codicia, codicia extrema, porque eso nos dice que el sentimiento está ahí para impulsar el precio todavía más alto. ¿Ok? Pero en este momento ni siquiera estamos llegando realmente a neutral. Tal vez un poco, pero no estamos realmente entrando en codicia en este momento. Y si vemos lo que sucedió en el último bear market, ven algo muy similar. En el último bear market tuvimos una caída desde los máximos de noviembre de 2021 hacia los mínimos de enero del 2022. Y a menudo digo actualmente que lo que vemos ahora desde los mínimos de febrero y lo que vimos en el último bear market desde los mínimos de enero es muy similar. El mercado simplemente se recuperó y voy a acercarme un poco. Tal vez llegó a neutral, tal vez a una codicia muy leve, pero eso fue todo. Tal vez muy ligeramente aquí por encima de 50 a 55, eso es modo codicia acá, pero realmente no entras en el área de alta codicia, no entramos ahí, ¿ok? Al menos no en extremo. Y en un mercado bearish es muy común ver estos rallies, tal vez entrar en ligera codicia, y especialmente en el último bear market fue muy similar a lo que vemos ahora. Es muy bueno para ver y muy interesante que también en el último bear market hacia los máximos de abril fue, bueno, ya saben, vimos valores alrededor de 55, ligera codicia, tal vez incluso 60. Pero eso apenas fue suficiente para hacer que la gente se volviera bullish. Y luego algunas personas se volvieron así bullish, a menudo en resistencia. Así que no usen esto por sí solo, sino combínenlo con Fibonacci, con resistencia y con estructura. Y vemos que ahora estamos entrando en áreas de resistencia, en objetivos. Nos estamos acercando a nuestros objetivos. Aún no estamos del todo en la fase de codicia, tal vez incluso un poco de miedo. Así que eso también es otra indicación de que quizá deberíamos subir un poco más para hacer que la gente realmente se vuelva un poco más bullish. Pero ese es el punto clave, porque en un movimiento impulsivo real, en una tendencia principal real, en una tercera onda, la estructura y el sentimiento generalmente se mueven juntos. Obtienes una acción del precio fuerte y limpia y el sentimiento sigue a esa fortaleza. En una onda B es diferente, el sentimiento mejora primero, pero la estructura permanece muy débil. Y eso es lo que vemos, quiero decir, con mucho esfuerzo apenas ahora llegamos a la EMA de 21 semanas. Vemos acción de precio superpuesta, características de tres ondas. No obtienes ese impulso limpio. Así que si volvemos al gráfico de Bitcoin, mucha acción de precio superpuesta, muy desordenada, incluso las microestructuras acá. Y con mucho esfuerzo llegamos a esa EMA de 21 semanas. La línea blanca aquí, que por cierto también se rompió en 2022, aquí muy ligeramente, lo cual creo que también podría pasar, solo para hacer que la gente se vuelva un poco más codiciosa, solo para crear suficiente optimismo bullish para formar una trampa perfecta. Así que lo que el índice de miedo y codicia nos ayuda a hacer es detectar ese desajuste, nos muestra cuando el mercado empieza a sentirse mejor, aunque estructuralmente no haya mejorado realmente. Y eso es lo que esperaríamos en una onda B, porque en estas ondas se necesita esa mejora en el sentimiento, necesita que la gente empiece a creer que la corrección ha terminado, porque eso es lo que permite que el mercado prepare el siguiente movimiento a la baja. Y ese siguiente movimiento a la baja desde el punto de vista de Elliott Wave típicamente es una onda C. Ya les mostré a dónde podría llevarnos. Y sí, esa onda C suele ser la caída más agresiva. Al menos puede serlo, porque para este punto el mercado ya ha vuelto a atraer a la gente durante toda la onda B.
Así que cuando el mercado gira entonces tiende a tomar a la gente por sorpresa. Por cierto, gran parte del rally que vemos ahora mismo no está impulsado por spot, está impulsado por derivados, ¿ok? Así que es más débil. Si les interesa, podemos hablar un poco de eso en la próxima actualización también, pero si llevamos esto a la situación actual con el índice de miedo y codicia en algún punto de los altos 30, lo que nos dice es que claramente hemos salido del pánico, ¿ok? Ya no estamos en miedo extremo. Y yo no esperaría, por ejemplo, que una onda B haga top en miedo extremo. Más bien, quizá formará un suelo aquí en miedo extremo y luego va a rebotar en una onda B. Esa es también la razón por la que el índice de miedo y codicia es muy útil, porque cuando el sentimiento comienza a mejorar en algún punto, el top se vuelve más probable, no cuando estamos en condiciones de sobreventa extrema y miedo extremo. Así que no vemos una codicia fuerte todavía. Estamos en la zona media donde el mercado se siente relativamente estable otra vez. Se siente como que, digo, ya saben, no pasa nada especial. La gente empieza a sentirse un poco más cómoda, tal vez empieza a asumir un poco más de riesgo nuevamente. Y ese tipo de comportamiento del sentimiento encaja muy bien con un entorno correctivo, porque si este fuera el comienzo de una nueva tendencia alcista, normalmente esperaríamos un cambio más fuerte y persistente en el sentimiento y estructuralmente también deberíamos verlo. Y una cosa más, y es un indicador adicional que estoy agregando a nuestro terminal, es el interés de búsqueda. Así que si solo miran esto, todo se trata del sentimiento, así que voy a agregar más indicadores de sentimiento aquí, pero planeo agregar los que realmente son valiosos y que yo mismo uso. Este es el interés de búsqueda de Bitcoin en Google. Así que ven el precio aquí y luego el término de búsqueda Bitcoin. Y esto es interés de búsqueda, ¿ok? Y es malo, es malo, incluso rompió esta línea de tendencia aquí. No estoy seguro de qué tan bien lo ven, pero rompió la línea de tendencia. No es bueno, tal vez sea un falso breakout, tal vez subamos un poco más, pero simplemente nos muestra que esto no está impulsado por mucho, no está impulsado por mucho interés en este momento, simplemente no lo está. Así que miren, eso es lo que quería mostrarles, solo confirma lo que vemos. ¿Ok? Si el miedo y codicia mejoran, el mercado empieza a sentirse un poco mejor, pero el rally está impulsado por derivados. ¿Ok? El spot no y no ves un aumento amplio en el interés de búsqueda. Y sí, el precio sube un poco, pero no es tan importante. No sé si sepan a lo que me refiero. Desde un punto de vista estructural, nada indica que sea el comienzo de una nueva tendencia principal, pero por supuesto nos mantendremos atentos. Las cosas pueden cambiar, como ya saben, y si miramos la estructura de corto plazo para Bitcoin, realmente no hay sorpresas. Eso es exactamente lo que esperábamos para el fin de semana, una corrección lateral de onda 4 o consolidación. Así que definí para ustedes la zona soporte entre 77.1 y 78,000 el día de ayer. Es la zona de soporte para una posible onda 4. Hay muchas formas en que esta onda 4 podría desarrollarse. Creo que simplemente nos moveremos lateralmente. Así que creo que lo que podría pasar es tal vez un poco más arriba en la onda B y luego una onda C a la baja o incluso un patrón de triángulo es posible en esta onda 4 antes de que subamos. Por debajo de 77,100, sin embargo, tengo que asumir que ya se ha formado un top y entonces es un top de 3 ondas lo que podría llevar a otro mínimo, ¿no? Así que por el momento la gente me pregunta qué conteo de ondas es. Y bueno, lo importante no es cómo lo etiquete, más bien es si obtendremos 5 ondas al alza. Y eso requiere un máximo más desde esta zona de soporte antes de que rompamos por debajo de 77,100. Tengan en cuenta que la siguiente resistencia está alrededor de 79,500, resistencia fuerte. Aún podríamos ver un rally hacia 82,000 en algún punto, tal vez incluso un poco más alto para completar el patrón. Hasta ahora todos los pullbacks aquí han permanecido como estructuras de 3 ondas. Eso fue todo por Bitcoin. Espero que les haya gustado y si fue así, por favor dejen un like, un comentario y suscríbanse. Si les interesan más actualizaciones, les recomiendo que revisen nuestra membresía. Los links se los dejo en la descripción y como dije, podrán entrar como miembro Gold para nuestro terminal con todos los indicadores que voy a desarrollar en los próximos meses. Para ser honesto, ya tengo muchos, pero necesitan ser probados a fondo primero. Esto es acceso anticipado, ¿ok? Así que las cosas podrían no ser perfectas y todo eso, pero por ejemplo, el indicador de estacionalidad es una joya, ¿eh? Es increíble y pueden jugar con él, pueden cambiar los activos, digo, incluso pueden probar aquí con otros activos como por ejemplo el Dow Jones, el DXY, el gas natural, cobre, Forex, todas las cosas, acciones importantes, acciones populares, incluso otras criptos que cubro, como por ejemplo AVAX, obtienen toda esa info aquí. Así que muchas Yeah. gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.